¿Quieres saber cómo acelerar tu metabolismo? ¿Quieres perder peso sin tener que moverte? En este artículo nos proponen 8 claves para que podamos perder peso de manera más efectiva. Pero, ¿cuáles nos pueden servir de verdad? Vamos a analizarlo con más calma. Muy buenas Motiver, bienvenido o bienvenida al podcast de Fit Motivus. Vamos a analizar el siguiente artículo para que sepas qué tienes que realizar y qué deberías evitar si quieres ponerte en forma de manera sencilla. Valoramos mucho tus reseñas en iTunes y tus comentarios y me gustas en iVoox, Spotify o donde quiera que estés escuchando este episodio. Vamos a ello. El artículo que vamos a analizar en este episodio tiene como título 8 formas naturales de acelerar el metabolismo y perder peso más rápido. Cuando leemos este título, vemos que es un título sensacionalista y que difícilmente nos van a poder dar 8 claves que nos sirvan realmente para aumentar nuestro metabolismo basal, porque es muy difícil y eso se consigue con muy pocas cosas que ya veremos más adelante en este episodio, pero 8 claves lo veo difícil. Así que vamos a analizarlo poco a poco y vamos a ver cuáles nos dicen, cuáles están bien y cuáles podemos evitar, porque no nos van a ofrecer ni una ganancia excesiva o simplemente nos están engañando. Al principio de este artículo nos explica qué es el metabolismo basal y es una energía que gastamos sin hacer nada en reposo, y por eso es tan importante, sobre todo si queremos perder peso, ya que en nuestro día a día, simplemente por el hecho de sobrevivir, respirar, la circulación de la sangre, por ejemplo, etcétera, vamos a gastar diferentes calorías, y cuantas más sean, mejor y más fácil será esa pérdida de peso. Así que es muy importante ese metabolismo basal y vamos a ver qué nos proponen para conseguir aumentarlo. La primera clave que nos habla este artículo es el de tener un horario regular de comidas. Esto dice que nos va a hacer aumentar el metabolismo y dice que si pasamos muchas horas sin comer nada, el cuerpo va a tener tendencia a acumular grasa y que tenemos que comer cada 3 o 4 horas. Esto es un mito muy extendido cuando queremos perder peso, que tenemos que comer 5 o 6 veces durante el día, y para nada es así. Por muchas comidas que hagas no vas a acelerar tu metabolismo, así que olvídate del número de comidas que haces. Ahora mismo está muy de moda también el ayuno intermitente, y lo bueno que tiene el ayuno intermitente es que no vas a tener que pensar en tantas comidas durante el día. Es decir, si yo me salto el desayuno, no voy a tener que estar pensando en qué desayunar, en que me levanto y tengo que comer, etcétera. Y eso es lo bueno o lo mejor que va a tener ese ayuno intermitente. Y si queremos hacer 5 o 6 comidas, vamos a tener que estar pensando constantemente en qué tenemos que comer, en qué comer, para acelerar ese metabolismo que no es necesario. Porque encima no es así, no vas a acelerar tu metabolismo por comer un mayor número o cantidad de comidas al día. Así que olvídate de esto, y normalmente si queremos comer cada 3 o 4 horas te va a pillar en sitios fuera de casa, en momentos que no vas a poder acceder a comida saludable, y lo que vas a hacer es picotear cosas que no deberías y que no son saludables. Así que sería mejor que hagas el número de comidas que te apetezca, que mejor se adapte a tu estilo de vida, y te olvides de esto de tener un horario regular, que sí que te puede ayudar en cuanto a nivel psicológico, de saber y que tu cuerpo sepa a qué hora va a comer y tener una regularidad en esa comida, pero para nada en cuanto a metabolismo y a aumentar el metabolismo basal, ya que no va a ser así. La siguiente clave que nos da es tomar suficientes calorías. Es una cosa un poco extraña esto de tomar suficientes calorías, ya que sabemos que para perder peso tenemos que estar en déficit calórico, y eso significa consumir menos calorías de las que gastamos en nuestro día a día. Y si no se cumple esto, no vas a poder perder peso. Es así, es fundamental, es imprescindible. Si no estás en déficit calórico, no puedes perder peso. Así que eso de tomar suficientes calorías para aumentar el metabolismo basal no lo vemos. Simplemente porque es imposible que si tomas las suficientes calorías pierdas peso. Así que sí que es verdad que si estás en un déficit calórico muy prolongado durante mucho tiempo, tu metabolismo se va a ver ralentizado, va a ser más eficiente tu cuerpo en sus funciones, y eso va a hacer que gastes menos calorías a lo largo del día. Por eso es importante que si mantenemos una dieta y un déficit calórico durante mucho tiempo, en determinados momentos podamos pasar 1 o 2 semanas en normocalorías, es decir, para que nuestro cuerpo se estabilice un poco y después volver otra vez a ese déficit calórico. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dice aquí este artículo de tomar suficientes calorías. Si tomamos las suficientes calorías, no vamos a perder peso, así que da igual que se aumente el metabolismo, que no va a suceder,
o que no lo haga, porque si comemos las mismas calorías que gastamos, nunca bajaremos de peso. El siguiente punto clave dice que es tomar vitamina B. Nunca había oído esto, pero si decimos a la población que tome vitamina B, lo que hará la gente no es consumir plátanos, espinacas, etcétera, que es lo que pone aquí que habría que consumir, sino la gente empezará a tomar complejos vitamínicos. Y se ha visto que esto no es, que no tiene ningún sentido tomar este complejo vitamínico si no tenemos deficiencias de vitaminas. Así que eso lo excluiría totalmente. Me olvidaría de la vitamina B. Sí que me acordaría de consumir las suficientes verduras y frutas a lo largo del día, pero me olvidaría de esta vitamina B por completo. Habla también de tomar suficiente proteína. Aquí sí que estamos de acuerdo porque el 25 o 30% de lo que tomamos en modo proteína se va a gastar en la digestión y eso va a ser mucho más que lo que se gasta en formato carbohidratos o grasas. Pero bueno, ya hemos visto que la proteína va a llegar a un límite, 1,6, 1,8, 2,2, dependiendo de la persona por kilo de peso corporal. Y una vez que estemos ahí, consumir más proteína no nos va a ayudar en exceso ni tampoco nos va a hacer que aumente excesivamente el metabolismo basal. Sí que va a aumentar esa digestión, esas calorías que ingerimos, pero bueno, esto va a depender también mucho del alimento que estemos consumiendo, porque si por ejemplo es una proteína que es en polvo y que está predigerida, se va a digerir muchísimo más rápido, o unos frutos secos que aunque tienen proteína, la mayoría son grasas, pero que cuestan mucho a nuestro cuerpo digerir. Así que va a depender mucho de eso, no tampoco le haría mucho caso y tampoco tienes que tomar muchísimas proteínas para aumentar tu metabolismo basal porque no es así. Sí que para preservar tu masa muscular y demás, sí que tiene sentido tomarlas, pero hasta cierto límite y no por consumir mucho más vas a tener mayores beneficios. La siguiente clave es beber té verde. Que sepas que este té verde no te va a hacer adelgazar, ni te va a hacer aumentar el metabolismo basal, ni nada por el estilo. Lo que te va a hacer adelgazar es dejar de tomar la Coca-Cola o la cerveza que estabas tomando en ese momento y que ahora mismo estás tomando té verde o agua porque no tiene calorías y estás reduciendo ese número de calorías que tomas a lo largo del día, pero no porque te vaya a hacer aumentar el metabolismo basal tomar té verde. Así que si lo quieres tomar es una muy buena opción y si lo sustituyes por refrescos o cosas similares que tienen muchas calorías en base a azúcar, por ejemplo, pues va a ser mucho mejor tomarse ese té verde, pero para nuestra salud y para ese consumo de calorías, no porque te vaya a aumentar el metabolismo basal. El siguiente punto es el que estamos completamente de acuerdo, es el casi de los únicos, que es el entrenamiento de fuerza. Aquí estamos de acuerdo al 100%, ya no solo porque te vaya a ayudar a consumir más calorías, que no es el tema del artículo, sino porque ese metabolismo basal sí que te va a hacer aumentar, ya que nuestros músculos es lo que más va a hacer que tengamos el metabolismo basal elevado, es decir, cuanto más masa muscular tengamos, mayor metabolismo basal vamos a tener. Esto es el problema, por ejemplo, de cuando se realiza cardio, por ejemplo, para perder peso, estamos en un déficit calórico muy exagerado, estamos perdiendo muchísima masa muscular. Cuando llegamos al peso que queremos, tenemos muy poquita masa muscular, tenemos un metabolismo basal muy bajo, ya que además de que el cuerpo lo está reduciendo, no tenemos músculos que hagan que ese metabolismo esté elevado. Entonces, cuando queremos pasar a una dieta normocalórica, es decir, a lo que comíamos antes, tenemos un efecto rebote muy grande, porque además de que hemos perdido peso y nuestro metabolismo basal va a ser menor, tenemos menos masa muscular, nuestro cuerpo tiene un set point, es decir, el metabolismo basal más bajo todavía, y cuando pasamos a la que estábamos comiendo anteriormente, elevamos muchísimo la cantidad de calorías que nos estamos pasando de ese punto que tendríamos nuestra dieta normocalórica. Por eso se produce un efecto muy grande, un efecto rebote muy grande, y por eso deberíamos entrenar fuerza y tener una masa muscular muy grande, muy elevada, para tener ese metabolismo basal arriba y que no sea tan grande esa diferencia entre lo que comemos y nuestro set point, es decir, nuestro metabolismo basal más lo que gastamos nuestro día a día. En el siguiente punto te dice que debes beber suficiente agua. Aquí directamente vamos a eliminar este punto del tirón, no hace falta hablar casi nada más de ello. Te dice que va a acelerar el metabolismo entre un 24 y un 30%, pero que ese aumento va a ser agudo y que solo dura entre 60 y 90 minutos. Es ridículo, beber agua no te va a aumentar el metabolismo, ni te lo va a hacer en 60 minutos, ni a lo largo del día, ni nunca. Así que no bebas agua porque te aumente el metabolismo, sino porque es muy beneficiosa y va a sustituir a otras bebidas que no son saludables. Así que hazlo solamente por eso y olvídate de 60 minutos, 90 minutos, hazlo
por tu sensación de sed y ya está, olvídate de nada más. En el penúltimo punto te habla sobre la reducción del estrés. Hemos hablado muchas veces sobre el estrés y sabemos que te va a permitir tener una mejor pérdida de peso, que vas a estar muchísimo más feliz, más tranquilo, más relajado y que vas a poder conseguir esa pérdida de peso, pero no va a ser influenciada porque te aumente o te disminuya el metabolismo, sino por otras cosas, porque simplemente cuando tenemos un estrés elevado, nuestro cuerpo está en constante alarma, te va a evitar que va a hacer que te muevas menos, vas a entrenar peor, vas a descansar muchísimo peor y eso se va a influir en la pérdida de peso, pero no porque tengas un metabolismo mayor o menor. Y el último punto es no por la noche. Esto ya es ridículo. Pues si lo hubieran dejado en 7 puntos, incluso hubiera sido un poquito mejor el artículo, pero en el último, pues dicen este último mito muy extendido, que si comes a partir de las 8 ya no vas a gastar esas calorías y que se van a acumular en forma de grasa, etcétera. Sabemos que incluso los hidratos de carbono te ayudan a dormir mejor por la noche y que es ridículo ya no solo cortar los hidratos de carbono por la noche, sino cualquier tipo de comida. Si se adapta a tu estilo de vida y prefieres comer a las 8 de la tarde y no volver a comer hasta el desayuno, pues perfecto, te va a venir genial. Pero si por tu trabajo o por lo que sea llegas a casa a las 9 y comes a las 10, no hay ningún problema, no se va a acumular en forma de grasa esas calorías ni nada por el estilo. Así que olvídate de esto y no le des muchas vueltas. Y además tampoco va a influir en el metabolismo basal, comas por la noche, por la mañana, por el día, comas 3 veces, 4 o 5. Así que olvídate y no le des importancia a esto de comer por la noche. Y es que este artículo se basa en una cosa, el metabolismo basal, que sí que tiene importancia, pero que hablaremos ahora más adelante en este episodio, pero no en todos los casos ni en todas las personas que quieren perder peso, sino solamente en casos muy específicos y muy concretos y no le da importancia a otras cosas que sí que la tienen para la pérdida de peso. Sabemos que es muy difícil hacer artículos sobre las cosas realmente importantes y que a veces hay que hacer este tipo de artículos hablando sobre cosas que te van a aportar muy poquito pero que te pueden ayudar un poquito a la pérdida de peso, pero que no te lo vendan como que tienes que beber agua, beber té verde, comer por la noche, no comer por la noche, perdón, y hacer 5 o 6 comidas al día para mejorar, ya que eso es incierto, no es verdad y están influyendo en las personas a que su pérdida de peso sea peor y no mejoren con el paso del tiempo. Así que creemos que este tipo de artículos se los deberían evitar subir y si no tienen nada que escribir sería mejor que no escribieran a subir este tipo de contenido que lo que hace es que la población se centre en cosas que no debería hacerlo. En la siguiente sección del podcast vamos a ver las preguntas más frecuentes que soléis hacernos sobre esta temática. Ya sabes que cualquier duda que tengas puedes dejárnosla en feed.motivus en Instagram o en Facebook, YouTube o simplemente comentándonos en este episodio. Vamos a resolver esas preguntas. La primera pregunta que vamos a analizar es ¿cómo saber mi metabolismo basal? Sé que os lo estaréis preguntando y seguramente al escuchar este episodio y seguramente querráis saberlo, aunque sea por curiosidad, etcétera. Pero realmente no es un dato que nos vaya a ayudar muchísimo, ya que es mejor fijarse en el gasto calórico diario, es decir, en el total de calorías que vas a gastar. Sí que es importante este metabolismo basal y cuanto más elevado lo tengamos va a ser mejor para nosotros porque vamos a gastar más calorías estando en reposo y va a mejorar muchísimo esa pérdida de peso, pero en realidad lo que nos vale a nosotros es lo que gastamos en el total del día, ¿vale? Más que cuánto gastas en estado de reposo, porque eso no te va a ayudar en nada, sino que lo que te va a ayudar es saber cuántas calorías gastas a lo largo del día y en función de eso, en función de lo que gastas en el total de la semana, imagínate, establecer el número de calorías que vas a comer diariamente o en función, no tiene por qué ser regular, sino que a lo mejor puedes comer un día más calorías, otro día menos, pero a lo largo de toda la semana saber que el número de calorías que estás comiendo es menor a lo que estás gastando. Es decir, vas a tener ese déficit calórico a lo largo de la semana y así, de esa manera, perder peso. Pero no nos interesa tanto cuál es este metabolismo basal, ya que nos da igual que sean 1200, 1150, 1300, 850, nos da más o menos igual, siempre y cuando las calorías que gastamos a lo largo del día sean superiores a las que estamos ingiriendo. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las mejores formas de elevarlo? Lo que hemos hablado anteriormente, la mejor forma de elevar este metabolismo basal es el entrenamiento de fuerza. Ya no solo porque te vaya a gastar calorías en el largo del día, sino porque te va a preservar esa masa muscular que aunque estés perdiendo tu peso corporal y ese metabolismo basal vaya a bajar,
sí que mantienes esos kilos de masa muscular que van a hacer que ese metabolismo basal se mantenga lo más elevado posible. Otras herramientas que tienes es controlar las calorías para evitar ese set point que hemos hablado que sea demasiado bajo. Es decir, si tú has hecho un déficit calórico muy agresivo, es decir, pierdes 500, 600 calorías, 800 calorías diariamente, ese set point va a bajar muy rápidamente y el metabolismo basal va a bajar. En cambio, si lo mantienes muy controlado, pierdes 200, 300 calorías en cada día y evitas que ese set point baje mucho, ese metabolismo basal no es que vaya a incrementar, sino que evitas que baje muy, muy, muy exageradamente. Otra herramienta es la que hemos hablado anteriormente. Si sabes que vas a tener un déficit calórico muy prolongado en el tiempo, durante 4 o 5 meses, 6 meses, entre medias, cada 2 o 3 meses, hacer 1 o 2 semanas de normocalórica, volver a tus calorías de mantenimiento, que no son las mismas con las que empezaste. Esto es un error muy común, sino que has perdido peso seguramente y tu normocalórica va a estar un poquito más baja. Habría que calcularla de nuevo y estar esas 2 semanas en normocalórica para que ese metabolismo basal no siga bajando y se vea muy reducido con el paso del tiempo. Y la última pregunta sería, del 1 al 10, ¿cuánto de importante sería este metabolismo basal en la pérdida de peso? Diríamos que durante esa pérdida de peso tendría en torno a una gracia de un 5 más o menos. No hay que centrarse en eso y hay muchas cosas más importantes como puede ser un correcto entrenamiento, una buena alimentación, un correcto descanso, saber mantener el estrés a raya a través de la meditación, la relajación, etcétera. Hay muchas cosas que son muchísimo más importantes y que te van a ayudar muchísimo más que controlar este metabolismo basal. Ahora sí, cuando queremos mantener ese peso perdido, este metabolismo basal sí que adquiere una importancia, en torno le vamos a poner un 7 o un 8, ya que cuanto mayor tengas este metabolismo basal, más fácil será y más calorías podrás comer cuando quieras volver otra vez a estar en una dieta normocalórica. Es decir, las personas ven esta pérdida de peso como estar a dieta, consumir alimentos que no quieren, que ya sabemos que eso no es lo ideal y que eso no funciona a largo plazo, pero cuando vuelven a las calorías de mantenimiento, lo hacen de forma exagerada y consumiendo alimentos que no son nada saludables. Entonces, ahí sí que adquiere un poquito más de importancia para poder comer más cosas, para poder comer más calorías, aunque deberíamos hacerlo con alimentos saludables, obviamente. Pero lo que hemos dicho, no es nada importante y si mantienes un correcto entrenamiento de fuerza y preservas tu masa muscular, va a ser, no vas a tener que hacer nada más. O sea, no hay más herramientas que hacer que simplemente entrenamiento de fuerza, que también lo necesitas para la pérdida de peso. Entonces, no es necesario que te comas la cabeza muchísimo, sino que simplemente entrenes fuerza, mantengas tu masa muscular y así de esa forma preserves ese metabolismo basal lo más elevado posible para no tener ese efecto rebote una vez hayas conseguido el peso que deseas. Y ahora te voy a contar mi propia experiencia personal y la de los clientes que llevamos de forma online o presencial, ya que seguramente los métodos que utilizamos para que ellos mejoren también te pueden ayudar a ti a ponerte en forma. Y aquí te vamos a contar un poquito más nuestra experiencia personal sobre este tema en redes sociales, en personas que llevamos en entrenamiento online o en presencial y que quieren perder peso y quieren ponerse en forma. Y realmente vemos que estas personas se centran en lo que no es importante. Le dan mucha prioridad, por ejemplo, al número de comidas, a qué comer antes de un entrenamiento, a si un ejercicio es mejor hacerlo de forma unilateral o bilateral, o ese tipo de cosas, por ejemplo, la suplementación, los quemagrasas, etcétera, que realmente no son nada importante y que no te van a ofrecer nada que no te pueda ofrecer otra cosa como puede ser aprender realmente sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre descanso, sobre cómo debería ser tu descanso, por ejemplo. Nos centramos más en esas pequeñitas cosas que nos van a aportar un 1% y que realmente no nos van a beneficiar en gran cantidad esa pérdida de peso. Es decir, no son nada importante. Si no lo hicieras, daría igual. Podrías seguir mejorando y progresando. Entonces es mejor que te vayas a las bases de entrenamiento, a las bases de una buena nutrición, que evites ese estrés, que generes hábitos importantes en tu vida. Sería mucho mejor ese apartado que simplemente centrarte en lo que hemos dicho antes, en suplementación, en si me tomo un café antes o después de entrenar o ese tipo de cosas que realmente no aportan nada a tu pérdida de peso. Entonces, la idea que debes sacar de aquí y que queremos que te lleves contigo es que puedas aplicar, por ejemplo, la ley de Pareto, el 80-20, es decir, el 80% de las cosas que realmente estás pensando y que realmente quieres implantar en tu vida te van a aportar un 20%. Es decir,
implícate y pon a trabajar la maquinaria para que el 20% de las cosas que sí que te van a dar el 80% de los resultados sean perfectas. Es decir, que el entrenamiento sea muy bueno, que tu nutrición sea muy buena, que descanses de forma correcta, que evites el estrés a toda costa y que eso te va a llevar a tener un progreso brutal y en cambio, pensando en que si tengo que comer un plátano o unas nueces antes de entrenar o si tengo que tomarme la creatina de 8 gramos o 5 gramos o si de verdad la necesito o no, eso te va a aportar una cantidad insignificante de progreso y que lo único que va a hacer es limitarte. Porque mientras estás pensando eso, no estás haciendo cosas que realmente te lleven a tu objetivo. Así que olvídate de estas cosas y céntrate simplemente en eso. Nuestro principal objetivo de este apartado es que entiendas que realmente tienes que aprender sobre las bases de esa pérdida de peso y que eso sí que te va a ayudar a mejorar. Así que, sin más, nada más, solo queremos que simplemente te quedes con ese apartado, con este consejo y que lo puedas aplicar y sabes que aquí estamos para cualquier cosa y si tienes alguna duda respecto a cualquier cosa, aunque sea de ese 1%, también te la resolveremos, aunque nos gustaría que antes de fijarte en estas cosas, en estas pequeñas cosas del día a día, te fijes en si realmente estás aplicando todo lo que sabes sobre entrenamiento, nutrición o lo que sea y lo estás haciendo de forma correcta. Así que nada más, en la descripción ya sabes que tienes acceso a nuestra plataforma de entrenamiento gratuita en la que vas a poder ponerte en forma de una manera muy sencilla y práctica y sin necesidad de aumentar tu metabolismo con leyes raras de la física cuántica. Así que ya sabes, déjanos tu comentario para poder seguir mejorando, tus me gustas y reseñas en iTunes y así sabremos que te está gustando este contenido y podremos seguir subiéndolo. Muchas gracias por todo y hasta un nuevo episodio. Motiver.